Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Meléndez Dorado, soy estudiante del ITM de la Ingeniería Mecatrónica y este video es para la sustentación del trabajo final de mecanismos. En este momento me identifico con mi carnet para hacer válida la identificación de que sí soy el encargado del video y voy a empezar a gestionar eh, y a sustentar todas las actividades propuestas. Entonces tenemos dos actividades propuestas que se llaman piezas quiz y se llaman hand quiz y plumillas quiz, que son la mano y que son la mano y las plumillas. La actividad número uno es la aplicación de la mano, que la mano debe cumplir con estas características, que es tener una entrada de movimiento y tener dos acrópolis diferentes, y que haga la animación o el movimiento de abierto y cerrado. Listo, entonces en este momento me voy a parar en el archivo que tengo, para la sustentación. Entonces, iniciando, tenemos este ensamble, el cual fue suministrado por el profesor, que corresponde a hand quiz o la mano que tenemos que hacer la animación. Eh, Cuenta con varios componentes, está ensamblada de tal manera de que sea cómoda el análisis. Y para inicializar, tenemos que tener en cuenta que se manejaron tres fases, que fue la identificación de los enlaces, la identificación de las juntas y la identificación de los acopladores. Y el proceso de solución que nos da cabida a la animación. Entonces, para la primera parte, que son los enlaces, simplemente podemos describir que para nuestro caso puntual, aunque la mano cuenta con varios componentes, todos ellos pueden ser móviles. Nos enfocamos directamente a los dedos. ¿Esto por qué? Porque al visualizar la animación de la mano, como se ve, damos cuenta que cuando se cierra la mano, lo que se hace es un movimiento que inicia en los nudillos y se va desplazando por todo el dedo hasta la punta. Por lo tanto, este análisis deberíamos comenzarlo desde los nudillos de la mano robótica y inicializar los enlaces desde ahí. Entonces, lo que se hizo fue que eh, se, se identificaron todos los enlaces. Cada uno corresponde, por ejemplo, D1 a D11, D12, D13 corresponde a dedo 1, la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, porque pues un dedo normal debe tener tres partes, y en el caso del último dedo solamente tendríamos dos componentes. Entonces, si usted ve el nombramiento de estas partes, nos damos cuenta de que él arrancó con D1, D2, D3, D2, D1.1, qué pena, D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3, D3.1, D3.2 y D3.3, D4.1, D4.2, D4.3, D25 y D25 la primera parte y D25 la segunda parte. Los que nos estaría dando todos los enlaces que habíamos descrito. Por otra parte, simplemente aquí nos vamos a las herramientas, nos vamos a inicio, y como se nos explicó en clase, simplemente es hacer enlaces, juntas y accionadores. En el caso de una junta, estas son ensambles, y los ensambles son un poquito más complejos. Entonces, en el momento de hacer el enlace, lo mejor que se puede hacer es señalar la pieza, toda la pieza que se va a utilizar. Por ejemplo, así como se muestra ahora, él se marca en naranjado y desde ahí sí se hace el enlace. Esto nos permite a que, bueno, repito, aquí seleccionamos toda la pieza. Ay, es un poquito lento. Un segundo, aquí
y se hace enlace. Y aquí se hace todo el proceso. En este caso vamos a visualizar, por ejemplo, el dedo 1 editándolo. Simplemente se le seleccionó todo, se dio un análisis y se gestionó. Se debe tener en cuenta de que como es un análisis más complejo, se hizo de manera dinámica. Estos valores se hicieron un valor aleatorio estándar, simple y exclusivamente como para darle facilidad, porque al tener un grado de complejidad más alto, las piezas sí necesitábamos como caracterizar más ese enlace. Entonces se dejaron unos valores normales, se hizo el nombramiento y listo. Así se hizo con todas las piezas. Y entonces empezamos como la segunda parte, que es las juntas. Entonces, las juntas, ¿qué es? Digamos que como dice la palabra, juntar dos enlaces, sería al juntar dos enlaces. Entonces, como se juntaron dos enlaces, se deja muy claro en la actividad que solamente se necesita un accionador. Entonces, en el primer enlace, que se inicializa en el primer dedo. Eso pues dependiendo del análisis, como se desea, eh, eh, digamos que gestionar todo este tipo de análisis de NX. Uno podría tomar diferentes posiciones para el accionador, pero en el caso puntual mío lo decidí tomarlo desde ahí, ese análisis. Entonces tenemos un accionador que es la primera junta. La primera junta, como van en los nudillos, bueno, listo, aquí también hice un nombramiento. La junta 1, junta 2, junta 3, junta 1.1, junta 1.2, junta 1.3, junta 1.2.1, 2.2, 2.3 y así sucesivamente. ¿Todo esto para qué? Para darle un nombramiento adecuado para que sea como más fácil toda la gestión de este análisis. Por otra parte, simplemente cuando se hizo las juntas, en la primera junta, lo voy a editar para que se visualice mejor. En la primera junta simplemente es hacer la acción. En la acción simplemente seleccionar el enlace que se va a utilizar. Como es el primer enlace que se va a utilizar y se va a dar fijo, no dejamos un enlace adicional base. Pero en los siguientes enlaces sí tiene un enlace base. Aquí que es importante, seleccionar el origen y seleccionar la especificación del vector. La selección del origen es simplemente, en nuestro caso, sería la parte donde rotaría. Sería como seleccionar el origen donde se genera la rotación. Y el especificar el vector sería la parte de cómo estaría orientado el vector para tener una rotación dependiendo del, de la coordenada que se debe usar o el vector coordenada que se vaya a usar. En este caso, me apoyé de la ayuda de vector curvo o arco, que me genera una perpendicular o una tangencial desde una circunferencia entregada. ¿Esto para qué? Para permitirme que el movimiento que se haga de esa, de esa rotación o de esa revolución que se haga de ese enlace sea directamente perpendicular a la rotación que debería ser. Entonces, con esto me ayudaría simple y exclusivamente a garantizar de que no importando la ubicación del enlace, siempre va a ser una rotación correcta. Entonces, ya para los otros casos, que por ejemplo las juntas 1.2, cuando la editamos, nos damos cuenta de que se utilizaron una acción y una base. La acción es, en este caso, claro, por ejemplo, nosotros como utilizamos la base, el primer enlace, esa es nuestra base. ¿Y cuál es la acción o qué es lo que debería moverse? El segundo, o sea, el segundo enlace de ese dedo que sería este. Y de acá se hace la ubicación con arco y curva para darle como ese sentido o esa orientación de la rotación correcta y se va haciendo lo mismo en el dedo 3.
que en la junta 3 si nos damos cuenta, lo mismo. ¿La base cuál sería? Sería el enlace 2. El enlace 2. Y la acción se haría en el dedo 3. Listo. Bueno, entonces ya tendríamos... esto pasaría en todos los dedos. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría? Los acopladores. A nosotros se nos obliga a utilizar dos acopladores diferentes. En mi caso utilicé en la gran mayoría lo que se llaman acopladores de dos o tres juntas. Y para un caso particular utilicé el acoplador de engranajes. El acoplador de engranajes simple y exclusivamente lo hice para el primero y el segundo dedo. El, el primero y el segundo dedo en el inicio. Simple y exclusivamente porque era parte como la parte lúdica de la actividad era utilizarlo. Lo más sencillo en este momento sería utilizar todos los componentes con, con acoplador de dos o tres juntas. Es como más sencillo porque en el caso de los engranajes sí se necesita pues que, que estén como muy pegados los componentes para que haya esa rotación. Tienen que como haber, como claro lo indica que son engranajes, deben estar pegados y la rotación de uno eh, permite que se vaya haciendo la revolución en el segundo engranaje. Entonces es un poquito complicado por la forma del movimiento de la mano. Entonces, por cumplir con la actividad, se hizo en la parte base de los dedos con engranajes, pero lo normal en la gran mayoría, por simplicidad, se hizo con acopladores de dos o tres juntas. Para los acopladores de las dos y tres juntas simplemente le vamos a dar editar para que se visualice correctamente y nos piden, como se lo indica, cuál serían las dos juntas, cuál serían las dos juntas que vamos a agrupar en los acopladores. Entonces empezamos, por ejemplo, la junta uno que sería, que es del primer dedo. También los nombramos para que se identifiquen por dedos. Tenemos de uno al dedo quinto. Y simplemente, por ejemplo, en la junta uno, en el acoplador uno, que es el primer dedo, tenemos la junta uno, cancelar. En la junta uno tenemos, sería el primero y el segundo acople. El primero y la segunda junta que van unidos. Y así sucesivamente. Es similar a como se hacen las juntas, que se va distribuyendo ese accionamiento por las juntas a través de dos acopladores. Entonces se va colocando en el dedo, en la base. Después de la base se va distribuyendo a la componente uno. El componente uno se va distribuyendo al componente 2. Y del componente 2 se va distribuyendo al componente 3. Después para los dedos, como le tenemos un solo accionador, entonces se va distribuyendo igualmente. Se hace también lo del el acople, pero se va diciendo desde la base desde el accionamiento hasta la base número uno. Y de la base número uno del dedo correspondiente se va a la componente 2, componente uno al 2 y del 2 a 3 y así sucesivamente entre todos los dedos. Que es importante, por ejemplo, verificar lo de los accionadores. El accionador está en la junta número uno y como se había explicado se había demostrado en las últimas clases, hay una manera de que el movimiento se pueda hacer de manera armónica o forma de vaivén. En este caso tenemos una amplitud de 30 grados porque la idea ¿cuál es? La idea es que cuando se haga el desplazamiento de los dedos se vaya haciendo de tal manera que el arco que hagan los dedos tenga que cumplir con unas condiciones con unos grados. Entonces, lo que quedó, la animación más correcta la obtuvimos colocando 30 grados con una frecuencia de 360 y un desplazamiento de 40. Este desplazamiento de 40 sería más o menos decir, como es un vaivén, entonces sería como lo que podríamos decir de desplazamiento sería como una condición inicial.
en grados. Entonces la condición inicial en grado es que él empieza con la mano totalmente abierta y se va cerrando hasta completar el cierre de la mano. Si no se hace de esa manera, lo que hace es que el movimiento de la mano quedaría un movimiento antinatural, lo cual no cumpliría con las condiciones del trabajo. Entonces, 15 minutos. Entonces en este momento voy a hacer la animación. Entonces voy a resolver y voy a animar para que se visualice de manera correcta lo que se gestionó. Entonces en este momento tenemos la siguiente animación. Se abre y se cierra la mano, cumpliendo con las condiciones de que es un movimiento armónico, de un vaivén, y se va cerrando en 30 grados, pero con un desplazamiento o con una condición inicial de 40 grados. Volvemos a visualizarlo. Entonces con esto cumpliríamos con las condiciones que tenemos de la actividad, que sería eh, utilizar dos tipos de acopladores, hacer una descripción completa de las juntas y de los enlaces y que cumplan con un movimiento que se vea de manera natural en la mano, cumpliendo con la condición de una mano abierta y una mano cerrada. Listo, cerramos por acá y continuamos ahora con lo de las plumillas. Entonces la condición de las plumillas es, tenemos un mecanismo de 4 barras, que son estas plumillas, y hay unos puntos que tenemos que caracterizar, que serían el punto A y un punto B, los cuales el punto A, como se dice, las magnitudes deben encontrar en los puntos señalados debemos encontrar que velocidad y aceleración angulares en B, y además angulares en B, además de velocidad y aceleraciones relativas en el ángulo de salida y, o sea, sí, además de una velocidad y una aceleración relativas en BA y un ángulo de salida el ángulo de salida de las plumillas, que sería U. Listo. Entonces en este momento nos vamos a parar en la otra actividad, que es la de las plumillas. Lo de las plumillas. Entonces, para la actividad de las plumillas, se nos entregó las piezas ensambladas, pero la idea o lo importante era en la manera, o sea, de hacer un análisis correcto de la pieza para poder identificar cuáles eran los enlaces y las juntas. Y estas juntas tener ese movimiento que se nos pedía para que cumpliera con la condición que se nos entregaba en el video, que era una demostración de cómo sería ese flujo, que es este. Repito nuevamente, sería el movimiento que quería cumplir las plumillas. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta de que para que se cumplieran esas condiciones, la rotación del accionador tendría que estar ubicado en el centro. ¿Por qué? Porque si estaban ubicados en la parte derecha o izquierda, en este caso serían este inicio de acá o este inicio de acá, se engarrotaba porque no cumplía con la distancia requerida para que sea de Grachov. Entonces, otra cosa que me dio claridad del, del análisis de la pieza es que en ninguna de las otras dos daba una rotación completa. La única que daba una rotación de 360 era el centro. Otra cosa que me dio claridad sobre la actividad es que aunque parece un mecanismo normal de 4 barras, la parte de abajo, que sería esta parte de aquí, aunque parecía que fuera que era la bancada, ella se desplazaba. Por lo tanto, si la bancada se desplazaba, no correspondía como una bancada, correspondía como un componente móvil. Por lo tanto, al analizar me di cuenta que la bancada era esta parte de esta pieza. Esta parte de esta pieza. Entonces, ya iniciando por ahí, me di cuenta de que tenía que primero centrar que el accionador iniciaba aquí, que la bancada era aquí
y de que las juntas tenía que empezar a desarrollar las juntas de esta manera. Entonces, así como un vistazo rápido, simplemente identifiqué las piezas principales, que era balancín, que era bancada, que era biela, que era manivela, que era pieza o soporte y cositas así. Entonces, por ejemplo, esta plumilla aquí, aunque era parte de la manivela, pues yo lo identifiqué como si fuera una pieza adicional y simplemente hice una junta estática que iba con la, con la biela y con la biela y ¿qué? Y con la manivela, disculpen, con la manivela y la hice fija para que pues tuviera el mismo movimiento de desplazamiento para que se viera la animación de manera correcta. Aquí simplemente que se hizo en el caso de bueno, se identificó todas las piezas, se nombraron, listos normalmente. Después se hicieron juntas, en las juntas que se hizo una junta inicial donde tenía el accionador. Eh, Se hizo una junta del accionador que era de 24. La aceleración se indicó que era a la mitad, como lo indica aquí. La aceleración y los últimos dígitos. El bosqueo de la similitud donde se detallan todos los elementos del componente de las plumillas, en este caso un mecanismo de 4 barras. La velocidad angular debe ser igual a los dos últimos dígitos del carnet y la aceleración angular debe ser la mitad. Entonces mi carnet es 24 y la aceleración es 12. Entonces así fue que se aceptó los componentes. Y se hizo las juntas simplemente se hicieron la junta donde estaba el accionador, es la junta como principal o la de base, y de aquí van las juntas, por ejemplo, la junta 2 como se dice, la junta, pero de estos dos componentes. La junta 3 lo mismo, componente, componente. Se puede distribuir, la idea era como distribuir todo ese movimiento a través de todo el mecanismo. Se iba colocando las juntas, por ejemplo, vamos a un ejemplo, editar. Eh, Aquí que se hizo normal, se dijo que era una junta de revolución, se identificaron las piezas, por ejemplo, la acción era esta y la otra era la base, y así como se explicó en clase. Era base, acción, y así se va distribuyendo todo el movimiento. Listo, entonces aquí se hizo esa gestión, se hizo lo de las juntas. Bueno, ya entra un componente también principal que son los marcadores. Los marcadores se encuentran en la parte de inicio, marcador. En este caso los dos marcadores importantes, ¿cuáles es lo que se identifican? Que son el marcador A y el marcador B. Que va en todo, aquí en todo el digamos como este tornillito, parte de este tornillo que hay aquí. Y el otro marcador estaba en la plumilla. Listo, entonces con estos dos se hizo toda esta parte del análisis. ¿Cómo se hace lo del análisis? Se separa en el sensor, que sensores está en la parte de marcadores, pero en la parte de los sensores normal, se va a sensor. Aquí se editan, voy a editar como para que se visualice mejor. Se para en la aceleración, se dice con una magnitud lineal, que es absoluto para la marcada, por el caso de, por ejemplo, la aceleración, que es aceleración absoluta en A, es la aceleración de A normal. En la de B, la absoluta de B, en la de B visto desde A, si es diferente, ya sería una relativa, se marca primero B y luego se marca la velocidad, lo mismo, que se hace lo mismo, se para en velocidad, una magnitud lineal es absoluto con una marca A. En el B lo mismo, en el único que cambia es la velocidad de B, que es velocidad, que es relativa, desde B visto desde A. Que aquí cambiamos, lo mismo aceptamos. Medimos, ¿cuál es la medición que decidí hacer? La medición que decidí hacer sería que en el componente de la salida del ángulo, si vemos cuentas, tendríamos que visualizar cuál es el ángulo de barrido de la plumilla. Entonces el ángulo, lo mejor de analizar el ángulo de barrido de la plumilla es simplemente
marcar como un componente como eje X y un componente como el eje Y para visualizar ese cambio en ángulo. Del componente que hice en el eje X fue este componente de acá. Y el componente que hice en el eje Y fue el visualizado de acá. Esto me permite que hacer como una, sería como una descripción relativa de ese barrido de ese ángulo. Y lo demás fue realizar una red, pues resolver el análisis y así, y hacer las gráficas. Entonces en la parte de gráfica nos paramos en resultados, nos paramos aquí, nos paramos en aceleración de A para hacer el análisis de A, nos vemos en vista de resultados, nos paramos en la magnitud, doble clic, y en el caso, esta es la aceleración de A. Aceleración de A, después nos paramos en B, magnitud de B, doble clic, aceleración de B, después nos paramos en aceleración de B visto desde A, lo tenemos esto, después nos paramos en la velocidad de A vista desde la velocidad de A, paramos en la velocidad de B y nos paramos en la velocidad de B vista desde A. Y en este momento ahí tenemos la, la que las gráficas de las aceleraciones y las velocidades, como se corresponde en el trabajo. Ya por último, voy a pararme individualmente, voy a hacer la reproducción eh, para que se visualice la animación de que se cumple correctamente con la animación que se propone en el trabajo. Está un poquito lento el proceso. Listo, entonces nos vamos aquí a animación, vamos a regresar en animación, un segundo, animación. Colocamos 2 puntos de tiempo, 0.282 milisegundos, que es lo que hace el barrido completo de la parte inicial a la parte final de las plumillas. Y acá lo hacemos en bucle y lo voy a colocar a medir para que se visualice el mínimo ángulo, o sea, el mínimo U y el máximo U. Y vamos a visualizarlo. Un segundo, medir y visualizamos. Entonces, está un poquito lento el software, pero vamos a ver si se puede visualizar de manera correcta. Entonces, este sería el componente mínimo, que sería 20 grados. Y el ángulo mínimo y el ángulo máximo sería aquí, que es de 33, 46, 15 grados. Listo, este pues, sería el final de la explicación de los dos mecanismos que se indicaron. Mil gracias por la atención y finalizo el video.